Muy bien, muy bien. Hoy vamos a comenzar una nueva etapa del libro de Romanos. La clase pasada fue una clase espectacular que Aldo nos dio sobre el capítulo 8, un capítulo que nos llena el corazón de entusiasmo, de alegría, de motivación, de desafío, donde terminamos hablando sobre el amor de Dios que tiene esa altura, esa profundidad, esa anchura, esas longitudes donde estamos ahí adentro de ese amor de Dios, ¿no? Y donde no nos podemos escapar de Él porque nos tiene atrapados ahí. Entonces como que es algo que nada nos podrá separar de ese amor, ¿no? Entonces terminamos con un capítulo. Y ese capítulo 8, si bien Pablo no lo escribió en capítulos, ese capítulo 8 nos... em, ese capítulo 8 nos hace un cierre de todo este tema que él viene hablando desde el capítulo uno, ¿no? El capítulo uno, el capítulo 2, el capítulo nos habla sobre esa falta de capacidad humana para llegar a Dios, que se apartó de Dios el ser humano y se apartó de él, ¿no? El capítulo 3 hace como no hay quien busque a Dios, están todos destituidos de la gloria de Dios. Luego nos comienza a hablar sobre la justificación, sobre los roles que tenemos, cómo estamos ubicados. En el capítulo 5 habla de cómo estamos ubicados en Adán y cómo Cristo nos saca de esa posición, nos pone en una posición totalmente contraria a esa de Adán y ya no estamos en Adán, sino que nuestro viejo hombre está muerto en la cruz y somos nueva criatura en Cristo. Luego el capítulo 6 habla todo lo que somos en Cristo. Todo lo que somos en Cristo está todo lo que somos hoy día, ¿no? En Cristo está nuestro pasado, en Cristo está nuestro presente y en Cristo está nuestro futuro, ¿no? Todo lo que le pasó a Cristo es trasladado a nosotros, ¿no? Entonces la vida de Cristo es trasladada a nosotros, la muerte de Cristo es trasladada a nosotros y la glorificación de Cristo es trasladada a nosotros, ¿no? Entonces en Cristo tenemos una posición totalmente diferente que teníamos cuando nacimos, cuando crecimos, nos desarrollamos, pero cuando venimos a Cristo, mediante la fe, somos nuevas criaturas y tenemos toda una cuestión. Luego habla sobre la ley, sobre la fuerza que tiene la ley, pero sin embargo, más allá que éramos esclavos del pecado, que la ley tenía cierta fuerza sobre nosotros, hoy día ya no tenemos ese problema, sino que tenemos la oportunidad de vencer, de triunfar, y en Cristo tenemos el triunfo sobre el pecado porque Él triunfó sobre él. Luego viene el capítulo 8 que habla sobre todas estas glorias que tenemos y cierra todo este proceso de hablar sobre la justificación, sobre quién somos en Cristo y termina hablándonos de que Dios tiene el control de todo y que tiene el control de nuestro pasado, presente y futuro y que Él creó esas obras para que nosotros anduviéramos por ellas, que Él predestinó nuestra vida cristiana para que viviéramos una vida plena y que hoy día vivimos en esa plenitud del amor de Cristo y podemos disfrutar desde ya, desde esta vida, en este mundo, de la plenitud de estar bajo el reino de los cielos, bajo la soberanía de Dios y bajo de vivir y estar en Cristo. Y ahora comienza como una nueva etapa. Si bien él no se va a otro tema, pero sí una nueva etapa dentro del mismo tema. Y ahí tenemos que acordarnos el motivo de la carta, ¿no? Los estudiosos indagando, viendo cómo estaba la época, cómo estaba la iglesia en Roma en esa época, tiene varios motivos por el cual se cree que Pablo escribió la carta, ¿no? Uno era porque él quería hacer relación con Roma para poder establecer ahí un centro misionero hacia el resto de Europa, ir hacia España y a toda esta zona para poder, así como él trabajó en Asia, también dirigirse allá. La segunda cosa era plantear todas las cuestiones doctrinarias y todas las problemáticas que él había visto ya en las otras iglesias, entonces hacer como un resumen doctrinario y planteárselo, ya que los romanos, la iglesia romana, había sido fundada no por un apóstol, sino que no se sabe bien por quién había sido fundada. Entonces como que a causa de que podría haber
algunas cuestiones flojas en cimiento del Evangelio, Pablo hace como estos 8 capítulos para sentar una base, ¿no? Una base de cómo debe dirigirse una iglesia, en qué debe afirmarse y más adelante va a dar cuestiones prácticas también que lo vamos a estudiar dentro de un par de clases, donde están muy interesantes, que son muy aplicables en nuestros días también. Pero una cosa interesante que tiene que ver con estos capítulos que viene es el lío que tenían entre gentiles y judíos dentro de la iglesia, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que esta iglesia estuvo por 5 años solo organizada por gentiles? ¿Por qué? Porque el emperador Claudio echó a todos los judíos de Roma y cuando los echa, dentro de esos judíos también estaban los cristianos, entonces son expulsados de Roma. La iglesia queda solo con gentiles. Y durante estos 5 años se perdieron muchas de las tradiciones culturales y tradicionales de los judíos que se practicaban dentro de la iglesia. No quiere decir que se perdieron las doctrinas, pero sí cuestiones tradicionales que no eran fundamentales, pero eran importantes para la cultura judía, ¿no? Cuando muere Claudio, ojo cuando muere Claudio, vuelven los judíos a Roma y entre esos judíos que vuelven también vuelven judíos cristianos a esa iglesia. Y cuando se encuentran con que esa iglesia que se habían desviado como es, de esas tradiciones. Y eso chocó ahí, y había fricción, tenía problemas en la iglesia entre gentiles y judíos. Y Pablo, desde el comienzo de la carta, está hablando de que no hay diferencias entre judíos. Dentro de la iglesia no hay diferencia entre judíos y gentiles. Son un solo pueblo, todos son bendecidos por Dios, están bajo Cristo y todos están en Cristo y uno somos en Cristo. Y Pablo enfatiza mucho en varias cartas de que no hay judío ni griego, no hay libre ni esclavo, no hay hombre y mujer, sino que somos uno en Cristo, ¿no? Él habla de unidad, ¿no? Y Pablo va a trabajar un poco eso, y viene trabajándolo también en los otros capítulos. Él habló sobre cómo el ser humano a veces dentro es un religioso, cómo el ser humano a veces capaz que no está totalmente torcido, pero igual vive una vida religiosa y está vacío de Cristo mismo, que aparentemente moralmente o religiosamente parece sano, pero en realidad sin Cristo nada tiene sentido. Entonces empieza a trabajar por ahí, entonces como que si vos sos judío pero realmente no tenés a Cristo, como que no tiene sentido. Y también si vos sos gentil y no tenés a Cristo, tampoco tiene sentido. Entonces lo que centra todo es Cristo. Pero Pablo acá ahora se va a dedicar a hablar sobre Israel, ¿no? Sobre la importancia. ¿Se acuerdan que él viene hablando, habló sobre la ley, habló sobre, ojo, Descalzi, que estás con el micrófono abierto. Muy bien, muy bien. ¿Me escuchan? Sí, Héctor quiere hablar. Ah, bien, bien. No, es que está bloqueado. No, no, no. Estoy intentando silenciarlo y no me deja. Bien, bien, sigamos Parece entonces. que tiene mal la conexión. Ah, bien, 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 debe ser por ahí. Bien, sigamos entonces. Estos capítulos son muy importantes porque se va a hablar sobre la función de Israel. ¿Qué es? ¿Qué termina siendo Israel? ¿Qué es Israel ahora? ¿Qué es Israel en el futuro? ¿No? Y Pablo lo trae a colación porque era importante esta información, tanto para los judíos que estaban dentro de la iglesia en Roma, como para los gentiles y como para el resto de la gente que iba a escuchar y para nosotros también de la importancia de Israel. Hoy día tenemos una variedad de opiniones sobre esto, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es tratar de seguir los pasos bíblicos para poder entender la realidad de esto, ¿no? Para no irnos a un extremo de decir, hoy Israel es la iglesia y todas las bendiciones de Israel vienen para la iglesia, que es una corriente, o irnos al otro extremo, hoy Israel es todo y tenemos que ir a ayudarlos a construir el templo para que venga el Señor y todo lo demás, ni un extremo ni en otro, ¿no? Lo que tenemos que hacer, tampoco ir por el medio, nosotros tenemos que ir por la Biblia. Y eso es lo importante. Así que vamos a tratar de hacer eso. Así que vamos a identificar los tres, no vamos a dar los 3 capítulos hoy,
Hoy vamos a dar solo el 9. La clase que viene vamos a dar 10 y un pedacito del 11. Y la otra clase, en 3 clases vamos a ver todo esto. Vamos a terminar con el capítulo 11 viendo de qué se trata todo esto. Pero vamos a dar un esquemita rápido. Eh, Romanos 9 habla sobre el pasado de Israel. Un pasado que huele a fracaso, ¿no? Porque en ese pasado vemos donde se le fue encomendado cosas que Israel no las llevó a cabo y terminó habiendo un fracaso en Israel. No un fracaso en el plan de Dios, eso lo tenemos que aclarar. No hay un fracaso en el plan de Dios, porque el plan de Dios era que mediante Israel vinieran las revelaciones al ser humano y mediante Israel llegaron las revelaciones. Llegó la Torá, llegaron los profetas y llegó nuestro Señor Jesucristo mediante, que lo vamos a ver también ahora en el capítulo 9, ¿no? Así que el plan de Dios no tuvo un fracaso, pero Israel como nación sí fracasó. Sí fracasó en ese pasado que vamos a ver en el capítulo 9 ahora. El Romanos 10 nos va a hablar del presente de Israel. Y cuando hablamos del presente de Israel, hablamos de la época de Pablo, lo que Pablo estaba viviendo, el presente en esa época, pero ese presente se extiende hasta el día de hoy. No estamos en el futuro, o capaz que estamos en el intercambio, pero estamos hablando de ese presente de Israel, donde hay un endurecimiento de Israel, ¿no? Y luego, en el capítulo 11 de Romanos, vamos a ver el futuro de Israel, que es lo que todo el mundo tiene la incógnita. ¿Qué va a pasar con Israel? ¿Qué es Israel? ¿Qué habla Israel, la Biblia de Israel, ¿no? Entonces hay como una incógnita ahí, ¿no? El capítulo 11 nos va a hablar de la restauración de Israel. Bueno, hay algunos conceptos que tenemos que tenerlos en cuenta para poder también entender de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de judíos, cuando hablamos de Israel, cuando hablamos de el Israel del tiempo de Moisés, cuando hablamos de Israel, el de ahora, el que tiene la bandera con las dos franjas azules y la estrella de David, y cuando hablamos de el Israel del tiempo de Jesús, tenemos que identificar un poco esas cosas para poder también entender, ¿no? Cuando hablamos de judío, hablamos de que hoy día se le nombra a todos los que son pertenecientes a Israel, se les dice judío, pero en realidad el judío, esa nomenclatura viene luego de Babilonia, luego de que volvieron de Babilonia. Prácticamente la única tribu que volvió fue el reino del sur con la tribu de Judá y la de Benjamín, ¿no? Y era el reino de Judá el que volvió, porque fue el que fue deportado a Babilonia, ¿no? Y cuando ellos vuelven, en esos 400 años hasta llegar a Jesús, como que ese nombre judío, como que fue agarrando fuerza a causa de que pertenecían a esa tribu, ¿no? Pero luego ese nombre quedó como representativo de todo el pueblo anterior, ¿no? Cuando se habla de antes de las deportaciones, si hablamos de judío, estamos hablando mal, ¿no? Porque no eran judíos antes. Esa nomenclatura viene después. Cuando hablamos de Israel, hablamos de este pueblo que comenzó a partir de Jacob. A Jacob se le cambia el nombre, se le cambia el nombre a Israel y a partir de ahí se genera un pueblo, que Dios lo genera, que va a llegar hasta la división del reino. Y mismo en la división del reino, Dios lo trata a Israel muchas veces como una sola nación. La profecía de Miqueas, por ejemplo, él da una profecía a toda la nación. El reino está dividido, pero a toda la nación. Dios siempre vio a toda la nación como una nación sola. Si bien vemos a profetas tratando con cada una del norte y del sur, Dios veía siempre a Israel como un pueblo solo. Pero tuvieron diferentes finales, ¿no? También el plan de Dios fue por esos caminos también, ¿no? Cuando hablamos del Israel de hoy, el Israel que está ahora en Jerusalén y todo lo demás, yo no me voy a decir, a catalogarlo si es Israel de Dios o no Israel de Dios. Solo vamos a dar algunas características, ¿no? Características positivas que pueden llegar a ser, es lo que siempre Marcel nos dice, ¿no? Algo hay porque ha pasado siglos y todas las otras imperios y naciones han caído y Israel sigue en pie, ¿no? Algo hay porque siguen vivos, vivitos y coleando como nación cuando hasta el imperio romano ha caído, ¿no? Eso es lo positivo. Lo que uno puede ir en contra es que toda la simbología de Israel hoy día, que los rabinos
más ortodoxos no reconocen el mismo Estado de Israel, ¿no? Por ejemplo, los símbolos que muchas veces vemos en algunas iglesias evangélicas, como la bandera de Israel, es un símbolo creado a fines del siglo XVII, cuando ya se empieza a pensar en un Estado de Israel, y ese es un símbolo basado en las túnicas que usan, en el manto que usan, y con la cruz de David en el medio. Cruz de David que también es un símbolo moderno, ¿no? Que empieza a usarse por todos lados y en las obras de arte y todo lo demás a partir de la Edad Media recién. Y es un símbolo que es usado por otros pueblos paganos también, ¿no? La cruz, la estrella de David, ¿no? Pero hoy día son símbolos fuertes de David, sí, de Israel. Sí, hay un símbolo que hoy día podría representar a Israel y que viene desde el Antiguo Testamento, es la menorá, ¿no? La menorá sí que es un símbolo que ha sido algo muy fuerte y muy representativo, que hoy día igual la menorá es muy representativa de Israel también, ¿no? Que es el candelero de siete puntas que estaba en el templo. Bien, dado estas información, para que podamos entender los términos cuando se habla en la Biblia y cuando hablamos, es importante estas cosas para poder entender. Bueno, esto era un punto que había que aclarar antes de empezar estos 3 capítulos. Otro punto que hay que hablar antes de empezar estos 3 capítulos, que estos 3 capítulos no van a hablar de salvación. Acá no vamos a hablar de salvación. Acá vamos a hablar de planes de Dios, pero no de salvación. Ya hasta acá veníamos hablando de justificación, de salvación, de pecado, de todas estas cosas. Ahora acá vamos a hablar del plan de Dios. ¿Dónde entra Israel en el plan de Dios? Tanto en el pasado como en el presente como en el futuro. ¿Y por qué aclaro esto? No lo hice el domingo y salió como en el medio de la clase como una duda y bueno, me pareció importante aclararlo acá, ¿no? Que no hablar de salvación. La salvación, la salvación es igual para todos los seres humanos. Desde Adán hasta el último ser humano que sea salvo en esta tierra, la salvación va a ser igual. Siempre va a ser mediante Jesucristo. La Biblia lo deja claro. La salvación, la justificación es solamente por fe. ¿Por fe en qué? En la palabra de Dios, en el plan de Dios. No es por yo obrar o por yo hacer. Adán no podía hacer nada para ser salvo, para ser restituido. Lo único que podía hacer era creerle a Dios para que Dios lo restituyera y ver, y como dice en Hebreos, ¿no? Viendo sin ver, ¿no? Como viendo a oscuras, pero la revelación de Dios era parcial. Hoy día nosotros tenemos esa revelación completa de Dios y sabemos de Jesucristo, sabemos del plan, cuál era el plan de Dios. La salvación es igual, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es mediante la fe. Y vamos a ver algunos versículos rápidos para entender esto y para ver que estos pasajes no hablan de salvación y que la salvación de los judíos es igual que la salvación de la iglesia. La forma es la misma, es toda mediante la cruz de Jesucristo. Habacuc 2.4 dice, he aquí, acá estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando de un profeta del Antiguo Testamento. He aquí, aquel cuya alma no es recta, dentro de sí está envanecido. Pero el justo por la fe vivirá. La única forma de vivir, de encontrarse nuevamente con Dios, de ser restaurado, es mediante la fe. Entonces, para ser justo, necesito fe. Y fe es creerle a Dios. Romanos 1.17 dice, porque en Él la justicia, o sea, hablamos de Cristo, de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo por la fe vivirá. Y cuando habla acá, no está hablando solo de los del Nuevo Testamento, está hablando de todos los seres humanos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que nosotros cuando vimos el capítulo 5, todos los seres humanos nacieron en Adán y todos estaban destituidos de la gloria de Dios y necesitaban salir de ahí para volver a tener una restauración con Dios? ¿Y cómo salían de ahí? La única forma es con el plan de Dios, la única forma es creyendo. Y en Adán están todos, desde Adán en adelante hasta el último ser humano que nace en esta tierra, nace de Adán. Entonces es necesaria la obra de Jesucristo. Gálatas 3:11 dice, desde luego es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios. Nadie, absolutamente nadie. Cuando dice nadie acá es nadie. No hay ser humano que se justifique delante de Dios mediante la ley. Porque el justo vivirá por la fe. Siempre es por la fe. Siempre es por Jesucristo. Siempre es creerle a Dios que Dios hizo un plan y Él fue el que hizo toda la obra para que nosotros podamos ser
salvos. Hebreos 10:38 dice, pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no agradará mi alma. Gálatas 3:6 dice, de la misma manera, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y estamos hablando de Abraham. Y Abraham es fundamental en todo esto. Vamos a hablar un poquito de él ahora en el capítulo 9. Y dice Génesis 15:5-6. Entonces lo llevó fuera y le dijo, mira por favor el cielo. Acá le está hablando Dios a Abraham. Y cuenta las estrellas, si acaso las puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. Y él creyó al Señor y le fue contado por justicia. Acá es el plan de Dios. Cuando dice, mira el cielo, esta va a ser tu descendencia, acá está Jesucristo también. Acá está Jesucristo porque esta descendencia que iba a tener él iba a terminar siendo Jesucristo. Y lo vamos a ver en el versículo que viene ahora. Y le fue contado por justicia, por fe. La justicia fue por la fe. Génesis 22:18. En tu descendencia, en la descendencia de Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Tu descendencia, esta tu descendencia es Jesucristo. En esta descendencia de Abraham es que van a ser benditas todas las tierras, toda la tierra. Entonces, aclarando esto, tanto Israel como todos los gentiles, la única forma de encontrarse en la salvación es mediante la fe, creyéndole a Dios, y Dios proveerá el sacrificio, que el sacrificio fue nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Estos dos puntos quería aclararlos antes de empezar para poder entender los capítulos 9, 10 y 11. Así que acuérdense que no vamos a hablar de salvación, sino que vamos a hablar del plan de Dios para Israel. Y en este momento, en este capítulo 9, vamos a hablar de Israel y la soberanía de Dios. Y vamos a hablar del pasado de Israel. Bien, comenzamos. Romanos 9, del 1 al 5. Digo la verdad, no miento. Mi conciencia da testimonio conmigo en el espíritu de que tengo una gran tristeza y un continuo dolor en el corazón, porque desearía yo mismo ser separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los que son de mi familia según la carne. Este pasaje es algo muy conmovedor, ¿no? Es algo muy fuerte, son palabras de Pablo que son muy profundas. Nos hace rememorar o acordarnos cuando Moisés está en el monte enfrentándose a Dios a causa de lo que había pasado allá abajo con el becerro que habían adorado y Dios estaba dispuesto a condenar a todos, ¿no? Y venía el castigo a todos. Y Moisés le dice a Dios, ¿no? Le dice a Dios, borrar mi nombre del libro de la vida si mis hermanos no van a poder tener esta comunión contigo, ¿no? Estoy parafraseando, ¿no? Y Dios le dice, ¿no? Dios le dice, no, no funciona así la cosa, Moisés. Solo se borrará del nombre de la Biblia, te podré borrar el nombre de la Biblia, del libro de la vida, el que pecare, ¿no? Así que no funciona así, ¿no? Y acá Pablo se pone como en el mismo lugar, ¿no? Pensando en su pueblo, pensando en este Israel, ¿no? En este Israel que no estaba creyendo en Jesucristo, ¿no? Que había endurecido su corazón y había decidido ir en contra de Jesucristo, ¿no? Ir en contra de la verdad. Y dice, digo la verdad en Cristo, no miento. Está hablando desde su corazón, ¿no? Mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo de que tengo una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón. Él tiene un amor por su nación, un amor por esos hermanos que no han creído al Señor, ¿no? Seguramente nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando tenemos familiares, cuando tenemos conocidos que no creen en el Señor, que no conocen al Señor y están alejados y les hablamos y ellos endurecen su corazón y no quieren saber nada, ¿no? Seguramente esa tristeza nosotros la entendemos, esa tristeza de Pablo. Capaz que no nos pasa tanto con Uruguay o con toda la nación, pero sí entendemos cuando hablamos de nuestros hermanos, de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestras esposas, hijos, como que
yo pondría mi propia vida a causa de que ellos conocieran al Señor, ¿no? Acá Pablo hace eso, ¿no? Porque desearía yo mismo ser separado de Cristo por el bien de mis hermanos, ¿no? Y pone el desearía, ¿no? O sea, si esto fuera posible, yo lo haría, ¿no? Pondría mi vida, ¿no? Y es mucho amor acá, ¿no? Porque después de saber todo lo que tenemos en Cristo, lo que somos en Cristo, él sabe, Pablo, que él no puede hacer eso, porque él no tiene las condiciones de poner su vida por sus hermanos. El único que puede hacer eso es Cristo. Pero además, no funciona así. Es necesario que ellos crean para lograr tener esa comunión con Cristo. Por más que Cristo muera en la cruz. Y si ellos no creen en lo que Dios hizo, no, no, ya lo vimos. Es la única forma es mediante la fe. Es la única forma de ser justificados mediante la fe. Pero sí, Pablo expresa en palabras lo que siente en su corazón, ¿no? Si habría alguna posibilidad que este ser pudiera ser puesto por mis hermanos, lo haría, ¿no? Pero no hay, no es posible, ¿no? Los que son de la familia, de mi familia según la carne. Acá no está hablando de la iglesia, está hablando de Israel, ¿no? Del resto de esos judíos que no creen en el Señor. Ellos son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. Fíjense estas seis cosas que nos habla acá, ¿no? Habla de la adopción. Israel fue creado por Dios y así como fueron creadas todas las naciones, ¿no? Pero Israel de forma especial fue adoptada por Dios con un plan y fue adoptada como hijo. Como hijo, lo adoptó como hijo a Israel, con un plan. La gloria de Dios se manifestó en Israel. Lo vimos desde la salida de Egipto, la gloria de Dios manifestándose en Israel, en el templo, de forma visible sobre el tabernáculo, en fin, un montón de cosas vieron ellos que el resto de los seres humanos no han visto. Los pactos y la promulgación de la ley se les fueron dadas a ellos en el Sinaí. En el Sinaí, mediante los profetas, toda esa información del Antiguo Testamento se les fue revelada a ellos, ¿no? El culto, la forma de cultear, del procedimiento, todo lo que tenían que hacer, que fue dado mediante el Levítico y todos estos libros, le fue dado a ellos, ¿no? El culto a Dios, la adoración a Dios, ¿no? Y las promesas que vinieron mediante los profetas, mediante todos esos libros del Antiguo Testamento, fueron dadas a ellos, ¿no? De ellos son los patriarcas. Y acá estamos hablando de la raíz que va a hablar en el capítulo 11, ¿no? Ese árbol que es esto creado por Dios, y los patriarcas son como esas raíces, ¿no? Son como ese comienzo, ¿no? Ese comienzo de todo, ¿no? Los patriarcas no son Israel, pero de los patriarcas viene Israel. Y de los patriarcas, a consecuencia también, viene la iglesia. ¿Por qué? Porque de este fundamento que Dios quiso que fuera así, es donde llega nuestro conocimiento y nuestra revelación hoy día, ¿no? Y de ellos, según la carne, que esto es lo fundamental, proviene el Cristo. En el capítulo 2, si no mal recuerdo, Pablo se hace una pregunta, ¿no? Entonces, ¿de qué vale ser judío? ¿Vale de algo ser judío? Sí, dice Pablo, sí, porque muchas cosas vienen de este pueblo, ¿no? De nuestro pueblo, él poniéndose en ese lugar, ¿no? La palabra revelada de Dios viene de nuestro pueblo. Y después no dice más. ¿Pero por qué? Porque acá en el capítulo 9 él resalta todas estas cosas. Todo esto le fue dado al pueblo de Israel. Y todo esto nos fue dado a nosotros mediante el pueblo de Israel. Por eso la importancia de este pasado de Israel, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo, el que iba a proveernos la salvación, viene de este pueblo. Nace en este pueblo y Dios planifica todo para que Él nazca en este pueblo, en esta línea real y viene como el, el Mesías prometido, ¿no? Y dice, proviene del Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Acá hay una pequeña discusión teológica, ¿no? Cuando se va al griego, que hay una coma, que no hay una coma, pero nosotros sabemos que Cristo, quien es Dios
sobre todas las cosas, ¿no? Es una aseguración, es una afirmación acá que Cristo, el que es Dios sobre todas las cosas. No es que haya fallado la palabra de Dios, es aquello que le hablamos al principio, ¿no? No es que Dios se haya equivocado, porque Dios tiene un plan y cuando Dios tiene un plan, Dios lo lleva a cabo, ¿no? Mismo cuando pensamos en Adán y Eva y decimos, Dios se equivocó con Adán y Eva, pecaron y Dios tuvo que generar un plan alternativo. No, no es así, no es así. Dios no se equivocó, Dios los creó sabiendo lo que iba a pasar. Y sabiendo lo que iba a pasar y sabiendo en Cristo, y Dios creó todo según su voluntad, porque era la mejor forma para que nosotros hoy pudiéramos vivir. Si Dios no hubiera creado a Adán como lo creó, hubiera creado otro tipo de Adán, no seríamos ustedes y yo que estaríamos acá ahora, serían otras personas, porque sería otra forma. Nosotros somos lo que es nuestro pasado. Nosotros somos lo que fuimos forjando durante toda nuestra vida y nosotros somos lo que viene siendo una descendencia desde Adán hasta hoy día. Entonces, si hubiera algo que hubiera sido diferente, hoy día nosotros no seríamos las personas que somos. Pero Dios, en ese rompecabezas tan complejo de lo que es la línea del tiempo, Dios permitió para que nosotros seamos las personas que seamos hoy y que seamos personas restauradas a causa de Cristo, ¿no? Entonces, todo está dentro del plan de Dios. Nada se escapa del plan de Dios. Entonces, no es que haya fallado la palabra de Dios, porque no todos los nacidos de Israel son Israel. Y esto es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que alguien por nacer judío ya es parte del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, a veces decimos, bueno, esto es parte del pueblo de Dios porque nació judío. Y en realidad, ya del capítulo 2 Pablo nos viene hablando de que el verdadero judío es el que es judío de corazón. Y lo ha hablado varias veces y nuestro Señor también. ¿Se acuerdan cuando Jesús tuvo el encuentro con Natanael? Que dice que lo había visto bajo la higuera y que he aquí un verdadero israelita. ¿Se acuerdan de este pasaje? Bueno, era verdadero israelita. Nosotros no sabemos lo que pasó bajo la higuera porque la Biblia no lo dice, pero seguramente había algo genuino dentro de Natanael que Jesús dijo que he aquí un verdadero israelita. Y si habla de un verdadero israelita es que hay también falsos israelitas. Entonces, cuando hablamos de un israelita, tenemos que pensar en el verdadero israelita. En el Antiguo Testamento, en todos los profetas, prácticamente todos los profetas hablan de un remanente. Siempre hablan de un remanente. Y el remanente siempre son esos verdaderos israelitas, esos verdaderos que no sabían cómo, pero sabían que Dios tenía un plan. No sabían hacia dónde iban, pero sabían que Dios era el que los estaba guiando y que ellos confiaban y que cuando iban y entregaban el cordero y mataban el cordero, ellos sabían que eso no era suficiente para cubrir su pecado, pero él sabía que Dios en ese símbolo algo estaba haciendo y ellos sin saber estaban creyendo en Cristo Jesús. Pero tiene que ver con eso, ¿no? De ser alguien genuino y alguien de verdad. No alguien que cumple leyes, sino que alguien que realmente las cumple, pero trata de hacerlo de corazón. Otro ejemplo que tenemos es el publicano, que Jesús nos da ese ejemplo, ¿no? El publicano que está ahí, se golpeaba el pecho, decía, sé propicio a mi pecador. Sé propicio a mi pecador. Cuando ese publicano dice, sé propicio a mí, está diciendo yo no tengo con qué aplacar la ira de Dios. La propiciación es aplacar la ira de Dios. Entonces, ser propicio a mí es hacer algo para que yo pueda estar delante de Dios sin que la ira de Dios me esté mirando. Él reconocía eso. Dice Jesús que ese publicano cuando se fue a la casa se fue justificado. ¿Por qué? Porque tuvo fe, porque creyó, porque era un verdadero israelita, porque él reconocía que no era suficiente la propiciación del llevar esa sangre de los cabritos y tirarlas ahí en el propiciatorio, sino que había algo más, había una necesidad más. Y el verdadero israelita es el que creía más allá de lo que estaba viendo en la ley. Había algo más allá de la ley. No había una adoración a la ley, sino que había una adoración al Dios de la ley, ¿no? Y esto es muy interesante. Es muy interesante para pensar en el Israel de hoy día también, ¿no? Pensar en esta gente, ¿no?
¿Quién es un verdadero israelita, no? ¿Quién es un verdadero israelita? ¿El que levanta esa bandera o esa cruz de David? ¿O el que dice que cumple esos preceptos? ¿O un verdadero israelita es, hay algo más? Yo no sé lo que es, pero yo confío en Dios, ¿no? El verdadero israelita termina siendo también aquel que reconoce a Cristo, ¿no? Que eso lo vamos a ver un poco más adelante en los otros capítulos, ¿no? Pero tiene que ver con esto, ¿no? El verdadero israelita no son los del Israel, sino que son los aquellos que realmente creen en el Señor, ¿no? Ni por ser descendiente de Abraham. Tampoco, tampoco. No, no se trata de una herencia étnica o una herencia racial o una herencia de sangre. No se trata de eso. Son, son todos hijos suyos, ¿no? Sino que en Isaac será llamada tu descendencia. Esto quiere decir que no son los hijos de carne los que son hijos de Dios. Más bien, los hijos de la promesa son contados como descendencia, porque la palabra de la promesa es esta, que por este tiempo vendré y a Sara tendrá un hijo. Acá empieza a usar un poco de ejemplos del Antiguo Testamento. Pablo acaba de usar Antiguo Testamento muchas veces. Yo no les voy a dar las citas, pero después si quieren buscarlas en la referencia, ustedes van a ver que todo lo que Pablo usa es Antiguo Testamento. Y dice, acá él trae el tema aquel donde Isaac donde, perdón, Abraham y Sara escuchan la promesa de Dios, le creen a Dios. Pero en ese proceso de creerle a Dios, no tuvieron la paciencia y tomaron la decisión y buscaron a la esclava, se le dio la esclava a Abraham, tuvo el hijo, nació Ismael y ese hijo no era el hijo que Dios había prometido. Ese hijo fue decisión humana, decisión de carne, decisión de tratar de a tomar la rienda y hacerlo de mi forma. Por eso no se trata de una descendencia que decide el ser humano, se trata de una descendencia que promete Dios. Y Dios prometió una descendencia y luego la promesa viene en Ismael, ¿no? Y dice, esto quiere decir que no son los hijos de carne los que son hijos de Dios, más bien los hijos de la promesa son contados como descendencia. A partir de ese que Dios quiso que fuera él, viene la descendencia, ¿no? Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, que es la promesa que Dios le hace, esta es la promesa que Dios le hace. Y en Isaac va a ser donde después va a tener a Jacob y ahí se empezará a generar lo que es Israel, ¿no? El Israel de la promesa. Pero acá Pablo hace como un juego, ¿no? Que no es una cuestión de decisión, no es una cuestión de que solo es hijo de Abraham, porque hijo de Abraham también es Ismael, no es una decisión de que hay muchas cosas en juego, pero lo que funciona simplemente es el plan de Dios, ¿no? Es el llamado de Dios. Dice en el versículo 10, y no solo esto, sino que también cuando Rebeca recibió un nombre de Isaac, nuestro padre, y aún, aunque todavía no habían nacido sus hijos, ni había hecho el bien o el mal, para que el propósito de Dios dependiese de su elección, no de las obras, sino del que llama, a ella se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Acá vienen unos pasajes bastante interesantes, ¿no? De la misma forma que entre Ismael e Isaac, Dios había elegido a Isaac, que era el hijo de la promesa, no era la decisión de la carne, sino que era la decisión de Dios. Dios ahí ya comienza a marcar lo que va a hablar en el capítulo 9, todo el capítulo 9, que es su soberanía, ¿no? Dios creó al pueblo de Israel desde su voluntad y lo eligió y lo escogió como hijo, pero por el camino que él quería. Él decidió que era Isaac. ¿Por qué? ¿Porque tenía algo Isaac? ¿Porque tenía algo en especial? No, no. Es más, a Abraham tampoco, no tenía nada en especial Abraham. Abraham estaba ya en Ur de Caldeo, seguramente tenía sus dioses, sus cosas, pero Dios le hace un llamado y Abraham escucha y le cree a Dios, ¿no? Pero no había nada en especial en Abraham. Dios quiso que fuera Abraham. Dios quiso que sea Isaac, no Ismael. Y Dios en este momento está eligiendo a Jacob y no a Esaú.
porque ellos no habían nacido aún y Dios ya los había elegido, ya había decidido. Si nosotros leemos el pasaje en Génesis, cuando él le habla a Rebeca, a Dios, él dice que ahí adentro hay dos naciones luchando entre sí, ¿no? Vieron que acá dice, el mayor servirá al menor. Si nosotros vemos la historia de Jacob y Esaú, nunca Esaú sirve a Jacob, nunca lo sirve. Y uno dice, pero no se cumplió. No, porque no está hablando de los individuos, acá está hablando de otra cosa. Acá está hablando de las naciones. Las naciones de Esaú, que son los edomitas, y las naciones la nación que va a venir de Jacob, que va a ser Israel, ¿no? Son las dos naciones, esas dos naciones. Y el mayor servirá al primero. Quiere decir que el mayor servirá al menor. Quiere decir que el menor tendrá una posición superior. En la cultura, en la época, no solo en Israel, sino que en todos los lugares, el primogénito era alguien especial. Era alguien que llevaba la delantera en todo. Entonces como era como que cambiar los roles acá, ¿no? Era como que el primogénito no iba a ser el que iba a estar por encima del otro como autoridad, sino que habla de que el menor iba a ser la autoridad. Y dice cómo está escrito. Y acá primero viene hablando de Génesis y acá ya se va a Malaquías, ¿no? Al último libro de la Biblia. Comienza así Malaquías, ¿no? A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y esta palabra aborrecí es muy interesante, porque esta palabra la podríamos traducir tranquilamente como a Esaú odié. Culturalmente para nosotros es algo fuerte, ¿no? Es decir, uf, cómo Dios decide amar a uno y odiar a otro. Un extremo te diría, bueno, y si Dios decide, Dios decide. Dios es el que decide. Si Él decide amar a uno y odiar a otro, es la soberanía de Dios. Pero es mucho más profundo que esto. No es algo tan liviano como que Dios decidió una cosa y otra, como solo de tirar así por su soberanía. Tenemos que hilar un poquito más fino, ¿no? El sentido de esta palabra aborrecí o odié, Jesús la usa también allá cuando dice aborrecerás a padre, a madre, si no aborreceres a padre, a madre, a hijo, y me siguieres, como que no sos digno de mí. ¿Se acuerdan de eso? Y uno se pone a pensar, ¿cómo Jesús puede decirnos que odie o aborrezca a mi padre y a mi madre, ¿no? Es como contradecir la propia ley de Moisés, ¿no? ¿Cómo puedo aborrecer, odiar? Y no tiene que ver con odiar o aborrecer, tiene que ver con prioridades, ¿no? ¿Quién está en primer lugar? ¿Quién tiene la prioridad en esto, ¿no? Cuando Jesús está hablando, dice, el que tiene que tener el primer lugar en tu vida soy yo. Lo otro son secundarios, están en segundo plano, pero primero soy yo. Si vos no me tenés a mí en primer lugar, cambiás los roles y todo va a salir mal, porque va a estar fuera del orden de Dios. Y acá es lo mismo. Acá cuando dice a Jacob amé, quiere decir que a Jacob fue el que decidí ponerlo en este lugar. Es la línea que yo decidí que voy a seguir. Y a Esaú aborrecí quiere decir que a Esaú no es la prioridad para este plan. Esaú prospera, Esaú termina siendo Edom, una tremenda nación muy fuerte. Termina mal, es verdad, termina mal porque ella tiene la oportunidad de reconocer al Señor, pero a Jesús, a Dios, pero nunca lo reconoce. Vive su vida, su forma. Jacob lo eligió Dios. Ninguno de los dos tenían una virtud en sí o no virtud. Dios decidió elegir a Jacob. Sí, Marcelo. Sí, Decio, perdona que te interrumpa. Eh, Vos sabés que yo no me acuerdo si fue en la jungla semántica del pastor Leites o en dónde otro lugar fue que lo leí o lo escuché, de que nosotros, claro, hoy literalmente aborrecer es despreciar, tener asco, rechazar, odiar, o sea, es una connotación totalmente negativa. Pero que antiguamente, en el castellano antiguo, como que la palabra aborrecer podía querer decir eso, pero también tenía el significado de querer menos o establecer un orden de jerarquía de sentimientos y que a uno quería y al que aborrecía lo quería menos. No necesariamente que lo que hoy generalmente entendemos por la palabra aborrecer. Entonces, tal vez en el pasaje de Jesús no es que el que odie a su padre o a su madre, sino el que quiera más a su padre o a su madre que a mí,
no es digno de mí. O sea, hay que querer un poquito menos al padre a nuestros padres o a nuestros hijos o a nuestros hermanos y un poco más a Dios. O sea, querer a un nivel inferior y no literalmente aborrecer como generalmente entendemos la palabra hoy. Claro. Es eso. Pero ya te repito, no me acuerdo si fue con Leites en la jungla semántica o dónde fue que lo leí o lo escuché. Lo que no quiere decir que ese pasaje, que esa acepción de aborrecer como querer menos, también fuera para el caso de Saúl. Capaz que en el caso de Saúl literalmente lo aborreció, no era que lo quería menos. Ahí yo no sabría decirte. Es el mismo sentido, es el mismo sentido, ¿no? Es el mismo sentido porque en el contexto de lo que estaba hablando Pablo acá, de la línea que Dios eligió, tiene que ver con esto, ¿no? De las prioridades. Dios no eligió a Saúl, Dios eligió a Jacob, Dios no eligió a Ismael, Dios eligió a Isaac. Así que vemos eso, que Dios en su soberanía va eligiendo para el plan de formar este pueblo de Israel a quien él quiere, ¿no? Bien, gracias Marcelo, muy buen aporte. Romanos 9, 14 en adelante dice, ¿qué pues diremos? ¿Acaso hay injusticia en Dios? De ninguna manera. De ninguna manera, esa frase, de ninguna manera, Pablo la repite muchas veces, ¿no? Este diálogo con el interlocutor, este imaginario, ¿no? Que seguramente son preguntas que van a surgir tanto de nosotros los lectores de la carta como también de aquellos que están escuchando la carta en Roma, ¿no? Dice, van a surgir estas preguntas, y pues, ¿qué vamos a decir entonces? ¿Es injusto Dios por elegir a uno y no elegir a otro? ¿Porque decidir elegir a Jacob y no elegirlo a Jacob, a Esaú? De ninguna manera, dice Pablo. Porque dice a Moisés, tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré de quien me compadezca. Por lo tanto, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Acuérdense que cuando estaba hablando de estos dos en el vientre de Rebeca, dijo, y ellos aún no habían tenido la oportunidad de hacer nada, no habían tenido la oportunidad de hacer obras. Así que no tenía que ver con estas cosas, ¿no? Sino que tiene que ver con la voluntad de Dios, de la soberanía de Dios, de que Él decide quién iba a ser la línea para llegar a que fuera Israel, ¿no? Porque las escrituras dice al faraón, para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra, de manera de que quien quiere tiene misericordia, pero de quien quiere endurece, ¿no? El tema de Faraón es un tema donde algunos se ponen muy estrictos, dicen, Dios va y lo deja duro el corazón y entonces por eso Faraón es así, ¿no? Y uno podría pensar, bueno, Dios es alguien moviendo títeres arriba, ¿no? Y en realidad cuando uno lee sinceramente la Biblia y se va dando cuenta de algunas cosas y no se pone muy extremo así, uno se da cuenta de que, en primer lugar, el corazón del ser humano es duro ya de por sí porque estamos en Adán, ¿no? Además, el faraón era alguien que estaba en otra esfera, no tenía que ver ni con el pueblo de Israel, ni con ese pueblo que estaba generándose ahí adentro, ni nada. Estaba en otra esfera. Ya tenía un corazón que no tenía una comunión con Dios, ¿no? No tenía esa relación con Dios. Imposible que ese corazón fuera transformado, ¿no? Pero cada una de las plagas que fueron llegando, ese faraón, ese hombre, tenía la oportunidad de reconocer el poderío de Dios, pero no lo hacía. Y cada vez se enojaba más y ese corazón cada vez quedaba más duro, ¿no? Pablo nos habla eso en Romanos 1, ¿no? Los entregó a sus deseos, no me acuerdo bien cómo dice, ¿no? Los entregó a sus pasiones y deseos y los dejó porque ya su corazón habían sido endurecido. Hablando de este ser humano que ya no hay con qué darle, ¿no? Ya deseó. Entonces Dios lo deja, ¿no? Los deja. Y para esto termina siendo utilizado Faraón en ese momento, ¿no? Para también resaltar la mano de Dios ahí, ¿no? Y de tal forma que cada vez que si el faraón lo hubiera dejado ido de primera, no se habría visto toda la gloria de Dios de la forma que se vio, ¿no? Pero el faraón fue ahí peleando, endureciendo. Es más, las primeras veces tampoco dice que Dios le endureció el corazón, ya en las últimas veces dice que Dios endureció el corazón, ¿no? Y en el relato de Génesis, ¿no?
del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces como que toda la gloria de Dios se va viendo hasta la abertura del Mar Rojo y en fin, en adelante, ¿no? Y dice, luego me dirás, ¿por qué todavía inculpa? O sea, si Dios tiene misericordia, ¿de qué quiere tener misericordia? Y si Dios decide que sea Jacob y que no sea Esaú, que sea Isaac y que no sea Ismael, y si Dios decide que vaya por acá la cosa y no por Edom, ¿no? Dice, ¿por qué todavía lo culpa a los demás? ¿Por qué los demás tienen culpa de esto, no? Dice, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? O sea, si Dios es soberano y no hay con qué darle, si Dios ya decide todo esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que el ser humano tenga culpa, ¿no? Antes que nada, oh hombre, dice Pablo, ¿quién eres tú para que contradigas a Dios? Esto es lo primero, ¿no? No hay forma. Si es así, cuando viene la voluntad de Dios, en la misma pregunta que dice, ¿quién ha resistido su voluntad? Ahí está implícito, ¿no? No hay cómo resistir a la voluntad de Dios. Si Dios decidió que fuera así, es ley. Cuando Dios decide algo, es ley, ¿no? Entonces dice, ¿quién eres tú para que contradigas a Dios? Si Dios decidió que fuera Jacob, si Dios decidió que fuera por ahí la cosa, ¿no? Dirá el vaso formado al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? ¿O tiene autoridad el alfarero sobre el vaso para hacer la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso común? Acá es interesante lo que hace, lo que va, a dónde nos lleva Pablo, ¿no? Nos lleva un alfarero que él hace dos vasos, ¿no? Los fabrica los dos, ¿no? Y uno lo usa para, agarramos el ejemplo de Israel, para que Israel sea el contenedor de toda la revelación de Dios y la misma vida de Jesucristo y a Esaú que lo hace una nación más del mundo, ¿no? Acá cuando dice vasos para uso honroso y otros para uso común, podemos pensar que un vaso es usado para tomar agua, para en una gran cena, en una cena con invitados, y otro vaso es usado para en el baño echarse agua en las partes, por ejemplo, ¿no? No es tan honroso un vaso, el otro sí, ¿no? No importa donde te ponga. Pero fue el alfarero que decidió. El vaso no va a decir, vos, ¿por qué me pusiste en el baño? ¿Por qué no me pusiste en la mesa? No, porque el que decide fue el que hizo el vaso, ¿no? ¿Y qué hay si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira que han sido preparados para destrucción? Y acá es interesante esto, ¿no? Porque dice, ¿y si ¿y qué hay? Y fíjense lo que usa acá, ¿no? ¿Y qué hay, no? ¿Y qué si Dios decide hacer esto, no? Acá Pablo no da una afirmación, ¿no? Pablo dice, ¿y si Dios decidiera hacer esto, no? No estoy diciendo que lo hizo o no lo hizo, pero si Dios decidiera, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira y que han sido preparados para destrucción, ¿no? Aquellos que fueron preparados, o sea, que fueron hechos y van a terminar siendo destruidos, Dios los ha soportado, ¿no? Podemos pensar en ese Israel que Pablo está pidiendo por sus hermanos que no están reconociendo a Cristo. Podemos pensar en el resto del mundo que no reconoce a Cristo, ¿no? Y que no va a terminar reconociendo a Cristo, ¿no? Y dice, ¿y qué si Dios muestra su ira, ¿no? Y que ha tenido esa paciencia, ¿no? Para soportar todo este tiempo de que haya blasfemia, que vayan en contra y todo lo demás, de estos vasos que tienen destrucción. O sea, lo que Dios decide, ya sea en los tiempos, es voluntad de Dios. No tenemos nosotros como vasos, ya sea de honra o deshonra, ya sea que sean vasos para destrucción, no hay quien pueda decir, bueno, ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no hiciste esto? Porque es lo mejor. Dios ha decidido así, en su soberanía. Si no fuera lo mejor, es Dios. Pero es lo mejor porque es Dios y además es justo y lleno de amor, ¿no? Entonces, todo tiene su tiempo. Y si Dios tiene paciencia con estos vasos y lo soporta, no les tira un juicio de una, bueno, es Dios que está decidiendo eso. ¿Por qué? Porque hay un tiempo.
Lo vamos a ver esto ahora en los capítulos que vienen, ¿no? Cuando habla de que fueron cortadas unas ramas y las ramas silvestres fueron... porque todo tiene un porqué en el plan de Dios, ¿no? Entonces como que no importa de la forma que está pasando, sino que Dios tiene un plan. Dios eligió a Jacob, a través de Jacob hizo a Israel, Dios eligió que Esaú no fuera pueblo de Dios, Dios eligió ahora después las etapas que viene viviendo Israel, ¿no? Y dice, ¿y qué hay si él hizo esto para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que había preparado de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, ¿no? Y de nuevo acá la palabra, ¿y qué si Dios hace esto? ¿Qué si Dios tiene paciencia con aquellos que va a llevar a destrucción? ¿Y qué si Dios hizo esto para dar a conocer las riquezas de su misericordia a estos vasos? ¿Y qué? Porque acá lo que tenemos que ver, lo que Pablo está queriendo dejar claro es que Dios fue el que eligió a Israel y que Dios fue el que eligió los tiempos de Israel y que Dios fue el que eligió los tiempos para la iglesia y que Dios fue el que eligió los tiempos para cada una de las cosas. Y no estamos hablando de salvación, estamos hablando de los tiempos, de los planes de Dios en este correr de la historia, ¿no? Esto es a nosotros, no solo de entre los judíos, ¿no? Acá está hablando esta parte de los vasos que fueron creados para misericordia, ¿no? Sino también de entre los gentiles. Y acá estamos hablando de tanto de la iglesia cristiana, que son judíos, como los que son gentiles. Acá Pablo los pone todo en la misma bolsa, ¿no? No hace una distinción. Como también en Oseas dice, ¿se acuerdan que dimos el año pasado Oseas? Al que no era mi pueblo llamé pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será que en el lugar donde se le dijo, ustedes son mi pueblo, allí será llamado hijos del Dios viviente. Y acá es como que Pablo está también haciéndole entender a esos judíos de la iglesia, ¿no? De la iglesia cristiana, hacerle entender a sus oyentes que esto ya estaba predestinado a que ocurriera. Pero no está hablando de individuos, no está hablando de la predestinación de individuos, sino que estaba predestinado el formato, ¿no? Que Israel fue elegido en Jacob, en Israel vinieron las revelaciones, en Israel vino Cristo, pero también esa bendición es extendida a aquel pueblo que no es pueblo, que no es Israel, a los gentiles, ¿no? Y llega a todos. Y Dios había ya predestinado en este orden de la historia, en que llegaría el momento en que sería abierto. ¿Quiere decir que los gentiles antes no se podían convertir? Sí. Vemos a Nínive. Nínive creyó a Dios y fue convertida toda Nínive. Vemos a muchos que no eran parte de Israel. Abraham mismo no era pueblo de Israel. Fue el originario, pero no era el pueblo de Israel. Y tenemos a Job. Job no era israelita. Tenemos a todos los que son antes de Israel y no era. Y hay pueblos fuera de Israel. Tenemos a Ruth. Tenemos a la prostituta del muro en Jericó. Tenemos un montón de gente que no eran judías que también tuvieron la oportunidad, ¿no? Pero este tiempo nuevo de la iglesia, de los gentiles, era también el que estaba predestinado. Estamos hablando acá no de estos individuos, de Ruth, de individuos, ¿no? Estamos hablando en el tronco general de la historia que Dios está planteando y que Pablo nos está describiendo acá. También Isaías proclama con respecto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, y acá está hablando de la nación de Israel como individuos, como el grupo de individuos, el remanente será salvo. No todo Israel encontrará la salvación. No todo Israel, aunque traten de cumplir las leyes, aunque sean los mejores fariseos, aunque no todo Israel. Solamente el remanente. Y acá hablamos de aquellos que crean en Dios, que le crean realmente, y hoy día, después de Cristo, los que crean en Jesucristo, ¿no? Porque el Señor ejecutará su palabra pronto y con vigor sobre la tierra. Y como dijo antes Isaías, si el Señor de los ejércitos
no nos hubiera dejado descendencia, habría llegado a ser como Sodoma y seríamos semejante a Gomorra. ¿Por qué Pablo usa este ejemplo acá? Porque Pablo está hablando de que cómo fue creado Israel, ese pasado que comenzó con este fracaso que le estaba viendo ahora. Dice, ay, yo daría mi vida para que mis hermanos reconocieran a Cristo, ¿no? Pero después va al pasado y cuenta cómo Dios eligió a Israel, cómo Dios lo adoptó a él, lo creó y lo adoptó y lo vino cuidando durante toda la historia. Aunque Israel hizo la suya, Él lo vino cuidando durante toda la historia. Y ahí vino nuestro Señor, ahí vinieron las leyes, vinieron los pactos y vino nuestro Señor. Pero dice, cuando habla del remanente, la importancia del remanente, ¿no? Y habla sobre Sodoma y Gomorra, nos hace acordar aquel diálogo que tuvo Abraham con el Señor, ¿no? Y que le decía, ¿y si hay 50 justos, Señor, destruirás? ¿Y si hay 20? ¿Y si hay 10? ¿Y si hay 5? Aunque hubiera un justo, Dios no lo hubiera destruido. Pero no había ni uno. No había un remanente en Sodoma y Gomorra. Pero en Israel sí hay un remanente. Por eso no vino la destrucción. Por eso hasta el día de hoy vemos que seguimos hablando de Israel. Hasta el día de hoy sigue retumbando Israel en la historia, sigue siendo un protagonista en la historia. ¿Por qué? No por Israel mismo, sino porque Dios se guardó un remanente. Y a causa de esos justos, Dios ha mantenido ese pueblo. Sí, Bartán. Mira, esto que vos, hay una aparente contradicción y creo que es el momento. Ahí en Romanos 9:27 dice, el remanente será salvo, ¿no? Aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, el remanente será salvo. Pero fíjate que en Romanos 11, verso 26 dice, y luego todo Israel será salvo. Bien, O eso, sea, yo no digo que hay una contradicción, pero digo, aclararlo, si bien, puede. bien, bien. Lo vamos a aclarar cuando nos toque allá, pero vamos a hacer una aclaración rápida acá, ¿no? También en eso, en ese mismo pasaje dice que hasta que ay, no me acuerdo bien cómo dice, pero habla como que todo los gentiles lleguen no me acuerdo la palabra cómo es. A A la ver. plenitud de los gentiles. Hasta que lleguemos a la plenitud de los gentiles. Y no quiere decir que todos los gentiles sean salvos, sino a la plenitud de los salvos. Y siguiendo esa misma idea, está hablando ahí no de todo Israel, sino que está hablando del verdadero Israel, que es el remanente. Ahí está hablando de todo Israel, que es el remanente. No está hablando de todo Israel, personas que nacen con descendencia judía. Además, eso sería imposible también porque judíos puros hoy tampoco hay, no hubieron muchas mezclas, muchas cosas. Entonces no va por descendencia, no va por nacer en una tierra, sino que va por ser parte de ese verdadero Israel que es el Israel que algunas teorías dicen que, algunas teorías teológicas, ¿no? Que estudiosos teológicos dicen que hay una sustitución de la iglesia y la iglesia sustituye a Israel y todo aquello que era para Israel termina siendo para la iglesia hoy día. Hay muchas dificultades bíblicas para tomar esa interpretación. A mí no me gusta mucho, yo no la tomo a esa, ¿no? Respeto a los que lo toman, hay mucho que esta sustitución viene allá de los padres de la iglesia, de Justino, después San Agustín la toma y luego Lutero la toma también, y Calvino también la toma y como que es parte de la reforma después también, y hoy el calvinismo un poco más extremo lo toma por ahí, ¿no? Y como creen que ya Israel ya fue y que hoy día solamente la iglesia se respeta.
se respeta. A mí no me cierra del todo, tampoco me la juego porque como siempre digo, yo escatología me cuesta mucho jugármela, ¿no? Luego está la interpretación donde se van al otro extremo, ¿no? Donde todo el Israel, cuando dice ahí todo Israel, habla de todo Israel, todo el judío, todo aquel que es descendiente físico, se convertirá y todos se convertirán como un pueblo. Y bueno, a mí me cuesta eso también, hay muchas dificultades también. Yo creo que hay una continuidad y que estamos hablando de ese remanente de judíos donde sí ellos vamos a ver muchos judíos convertidos, mucha gente que antes estaba involucrado con todo lo que tiene que ver con la Torá y todo, cumplir las reglas y todo esto, digamos esa línea farisea que quedó hasta el día de hoy, que está representada en los judíos más ortodoxos. Y bueno, como que cuando seguramente muchos de esos que están sinceramente de corazón, pero no han podido reconocer todavía al Señor, tengan esa transformación, por ahí capaz que podemos ver, ¿no? Yo me inclino más a eso, que hay que una línea. Cuando hablamos acá del tema Israel, no tenemos que olvidarnos lo del principio. No estamos hablando de salvación, que Israel se va a salvar de una forma diferente. Es igual que la iglesia, cualquier israelita, cualquier judío, cualquier persona necesita reconocer a Jesucristo y la salvación de la misma forma. En el plan de Dios, en la historia, Israel sí es importante. ¿Por qué? Por lo que él dice acá. Él eligió a Abraham, él lo llamó Abraham, él eligió, tuvo su hijo, no eligió a Ismael, eligió a Isaac, él eligió entre Esaú y Jacob, eligió a Jacob. En Jacob él lo llevó y cuidó, hizo que ese pueblo, como un vientre materno, se creciera en Egipto y lo saca de Egipto, lo cuida con toda esa protección que lo da hasta cruzar el Mar Rojo, lo cuida por 40 años en el desierto y siempre es por misericordia, por amor a él mismo, por amor a su palabra, porque Israel va haciendo las suyas ahí, ¿no? Lo cuida, le da la tierra prometida, luego instaura, le da todas las promesas, le da las leyes, la institución de todo el ejercicio de sacrificios. Hay toda una línea que Israel es fundamental en la historia. Pero no por Israel, es porque Dios decidió que fuera Israel. Podría haber elegido Babilonia, podría haber elegido o haberlo puesto otro nombre, pero Dios decidió esto porque era lo mejor. Y hoy día hay un plan futuro para Israel que nosotros no lo sabemos. Que el Israel, el remanente, los verdaderos israelitas, los que tienen una búsqueda sincera de Dios, ¿no? Va a haber algo, va a suceder algo, porque dice que va a haber como una explosión ahí cuando esta gente se vuelva a Dios, ¿no? No sé cómo, no lo sabemos porque la Biblia no da muchos detalles, da como algunas cosas así, ¿no? Pero lo que tenemos que centrarnos acá en el capítulo de hoy es que la soberanía de Dios fue que decidió que Israel fuera Israel. Es Israel que llegó hasta nuestro Señor Jesucristo, que llegó como cuna para nuestro Señor Jesucristo, que era la cuna de la ley. Eso tenemos que tener claro. La soberanía de Dios, Dios lo eligió a Israel. Así como Dios luego hace que la iglesia sea la protagonista durante todo este tiempo, ¿no? Entonces tenemos que reconocer la soberanía de Dios y respetar también, porque no somos quien para decir, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué Israel? ¿Por qué no otro pueblo? ¿Por qué no Uruguay? Porque Dios quiso que fuera así. Y hay que aceptarlo y hay que reconocerlo. Tampoco hay que ir a idolatrar a Israel, ¿no? Porque no va por ahí. Muchos, como les digo, en sus cultos tienen bandera de Israel atrás. No tiene sentido eso. La cuestión es idolatrar y adorar a Dios y respetar los tiempos de Dios y la historia que Dios ha programado. Así que acá Israel no fue destruida o sacada del todo porque hay un remanente y porque Dios sigue teniendo planes porque hay ese remanente. Donde no hubiera remanente no tenía sentido, porque Dios no iba a trabajar con gente que no tuviera ese corazón, ¿no? Que no fuera ese remanente. Por eso el remanente es fundamental e importante, ¿no? Y vamos a terminando acá. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, quienes no iban tras la justicia, alcanzaron la justicia, es decir, la justicia que procede de la fe, mientras que Israel, que iba tras la ley de justicia, no alcanzó la ley. ¿Por qué? Porque no era por fe, sino por obras. Eso le pasaba a Israel.
Estos fueron, no buscaban la justicia, pero la justicia que procede de fe, esa justicia fue la que alcanzó a los judíos. Porque no era por lo que ellos hicieron, sino por lo que ellos creyeron. Lo que hablamos al principio, la salvación es solo por fe. Y Israel, ¿qué problema tuvo? Israel fue tras las obras. Alguien decía, no me acuerdo quién era, que hablaba que era como que Israel tenía la misión de llevar una bomba a un lugar, dejarla y irse corriendo, ¿no? Porque su misión, pensando en una analogía en una guerra, ¿no? Su misión era ir, dejar la bomba para que se cumpliera eso y irse corriendo, ¿no? Esa era su mandato, ¿no? Pero amó tanto ese soldado esa bomba que se la quedó y esa bomba explotó en él. Y no explotó, tenía que explotar. Explotó, tenía que explotar, pero él se quedó ahí en vez de irse, ¿no? Porque él amó tanto esa bomba. Entonces, acá, usando esa analogía, espero que no haya complicado más con la analogía, ¿no? Israel, la bomba era como la ley, ¿no? Y Israel tenía que llevar la ley, ¿no? Pero él tenía una función de parte de Dios que era llevar esa ley a todo el mundo, a decirle a todo el mundo que esta era la ley y esto era lo que Dios, la revelación de Dios. Pero Israel se la quedó y quedó con la bomba y la bomba explotó en él. La analogía es que perdió el mandato, perdió el sentido, ¿no? Mismo así, como vimos al principio, Dios igual cumplió su propósito, porque la ley llegó, la ley se fue dada a conocer y Jesucristo vino en ese pueblo. Entonces, porque no era por fe, sino por obra, por eso ellos no alcanzaron la justicia, ¿no? Tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo, una roca de escándalo, y aquel que cree en él no será avergonzado. Y acá estamos hablando de Cristo. Acá estamos de Cristo, que esto ha sido una piedra en el zapato para esos judíos, para esos israelitas que amaban tanto la ley, que la ley era como, era como era su estandarte, ¿no? Y no amaban al Dios de la ley, porque no se dieron cuenta que quedaron enumerados. Ellos se creían el ombligo del mundo, el centro del mundo. Todo era mediante ellos. Ellos creían que ellos eran parte de ese pueblo, ya que no necesitaban nada más, simplemente con vivir así bajo esa ley y no se daban cuenta de que realmente no podían cumplir esa ley, ¿no? Y dice que Jesucristo para ellos es una piedra de tropiezo, porque aquel Mesías, aquel rey, aquel que ellos esperaban que viniera, lo vemos en la vida de los discípulos. Los discípulos tuvieron esa confusión hasta el último momento. Ellos pensaban que Jesús iba a empezar a gobernar, a reinar. No se esperaban que Jesucristo muriera en la cruz. ¿Y cómo el Mesías va a morir en la cruz? El Mesías viene para reinar, para gobernar, para ser el que dirige. Y termina muriendo en una cruz. Y, y esta salvación a través de la fe, hablar de salvación a un judío, hablar de soteriología a un judío, a un israelita, es bastante difícil porque ellos se creían que simplemente por ser parte de Israel, ellos ya eran salvos, ¿no? Y en realidad les cambia toda la figura. No es que Dios haya dicho una cosa en el Antiguo Testamento y ahora es otra. No, no, no. Dios siempre dijo que fue por gracia. Dios siempre dijo que había que mirar hacia adelante, hacia lo que había de venir. Pero ellos no supieron interpretar la realidad y se terminaron fracasando. Por eso hoy hablamos que el capítulo 9 nos lleva a hablar sobre el fracaso en su pasado, ¿no? En el pasado de Israel. La clase que viene vamos a hablar sobre el endurecimiento de Israel en el tiempo presente, ¿no? Vamos a hablar y vamos a introducirnos ya un poco en el futuro en el futuro de Israel. Pero acá nos tenemos que quedar con eso. Dios tomó una decisión que la historia iba a ser por estos carriles y así fue. Tenemos que reconocerla, respetar su voluntad y saber que hay una soberanía de Dios. Y esa soberanía de Dios nos tiene que generar a nosotros seguridad, porque hoy que estamos en Cristo, Dios tiene un plan y ese plan se va a llevar a cabo y se va a llevar a cabo de la mejor manera. Y nosotros somos protagonistas dentro de ese plan hoy día.
Y hoy día tenemos que seguir predicando, llevando el Evangelio para que el Evangelio llegue hasta al último rincón de la tierra, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Para la clase que viene les voy a traer unos datos sobre la evangelización mundial, dónde está llegando el Evangelio, cómo está la evangelización a los judíos también. Son muy interesantes, así que no se pierdan la clase que viene, que vamos a traer esos datos que son muy interesantes, y que son acorde también a estas palabras de Pablo. Así que quedemos con esto, ¿no? Dios es soberano, tiene un plan, la salvación es por gracia, la salvación es igual para todos los seres humanos, pero el plan de Dios es según la elección, ¿no? Podemos pensarlo eso como enseñanza para nosotros hoy día dentro de nuestra congregación, ¿no? Dios eligió y le dio dones a unos para determinadas cosas, para enseñar, para hablar adelante, a otros le dio dones y talentos para saber interpretar una guitarra, una canción, una música, para poder saber cantar, a otros le dio habilidades administrativas, a otros le dio, cada uno, Dios le dio la habilidad. Si yo me enloquezco y digo, bueno, voy a hablar con Gustavo y el domingo que viene voy a mandar una carta a la comisión asesora, voy a hablar con los de alabanza, yo voy a dirigir el culto y voy a cantar. Va a ser un desastre porque no canto bien, no tengo ese don, no tengo esa capacidad y no voy a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios no me dio esa capacidad. Entonces yo tengo que saber ubicarme también. Y para eso sirve entender en este pasaje ¿cómo es que dice? La soberanía de Dios. Dios es soberano también para elegir en qué nos pone a cada uno de nosotros y qué capacidad nos da. Así que nosotros tenemos que encontrar nuestra capacidad y elegir hacer aquello que Dios puso en nuestro corazón, no aquello que nosotros decimos, bueno, ¿qué lugar es más vistoso? Vamos a aquel lugar. No, no. Vamos a glorificar a Dios en el lugar donde tenemos que estar y ahí vamos a ser de bendición para la iglesia y vamos a ser de edificación para la iglesia. Si no estamos en el lugar, si yo me pongo a cantar ahí adelante, no voy a edificar a nadie y voy a hacer más para molestia en el culto que otra cosa, ¿no? Entonces, un poco para que se entienda, ¿no? De reconocer la sabiduría de Dios en su soberanía, por qué Dios le elige a cada uno en cada lugar y respetar el orden que Dios puso, ¿no? Así que esto es lo que queda como mensaje también para nosotros acá y bueno, y esperar a ver lo que Dios tiene para nosotros en el futuro también, que va a ser muy interesante los capítulos que vienen.